time after time. These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel. I'm standing still, and nothing else matters now. You're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you, chasing you. Ramiro, hay dos lugares fundamentales en tu adolescencia. Uno es el casino de El Santa Real Cruz, Casino de Tenerife, sí. que es donde ¿Dónde estamos ahora? Y otro es el Club Náutico, ¿no? Sí, claro, sí. Pero además de obligado cumplimiento en mi mundo, ¿no? En la Porque sociedad que en te la tocó sociedad vivir, que me ¿no? tocó vivir, que quiero mucho y respeto mucho. Me encontré como en todos los sitios que he vivido, todo tipo de gente, maravillosa, menos maravillosa, pero tuve la suerte de pasarlo bien, formarme bien. Claro, venía con una educación ya importante, entonces era la vida social cuando ya dejabas de ser, digamos así, un niño y pasabas a la preadolescencia y adolescencia. Porque tú ¿no? eras muy buen estudiante, ¿no? Yo era buen estudiante, aunque era un poco pillo, pero bueno, ¿Sí? era buen estudiante. Sí. Sí, porque siempre era el pequeño de la clase, con lo cual me utilizaban, digamos Pero eras así. el pequeño porque eras... Porque era más joven, Era- era el más joven, porque siempre entré muy pequeño, entonces siempre me encontraba con gente de mayor edad que yo, entonces, y tenía muy cara de chiquillo, entonces no que me utilizaran, sino que me enseñaban todas las trastadas. O sea que eras pillín. Era pillo, sí, era ¿Sí? pillo, sí. Y además me gustaba, porque eso me hacía sentirme más ¿Aquí mayor. es donde tienes tus primeras novias? Mis primeras novias, las primeras niñas en las que me fijaba, las tuve aquí en el Náutico, claro, porque es la vida social de aquella época, ¿no? Llegas a unas instituciones como estas, que son fantásticas, esto hoy no se podría hacer, este edificio maravilloso, que está tan cuidado, que tiene este mérito, que tiene esta actividad que nadie pone en valor, y que hay gente que no entra, aunque sea abierto, porque les da un prurito pacato santacrucero de que no entro, pues aquí se hace una actividad cultural fantástica y hay que estar y hay que vivir. Esta tierra hace mucho, pero la gente no, bueno, tiene sus cosas y yo las respeto. Pero bueno, Aquí era la actividad social. social, y en el Club Náutico deportivo y social. Y social. Pero aquí deportivo no podía ser sino social y cultural. Entonces, pues a los 13, 14 años, cuando ya nos dejaban entrar y ya pues empezaba alguna Navidad que te dejaban poner el primer smoking o la primera corbata, entonces pues veníamos a la fiesta y había una discoteca que se llamaba La Parrilla, que era un lugar muy entrañable. Yo le tengo un recuerdo donde conocí a mis primeras amigas, a las primeras niñas en las que me fijé, con las que me une una entrañable amistad. Yo era poco de novias, me gustaba más el deporte y estar con mis amigos que con las novias. Las novias le pasa algo parecido a mi hijo, según me dicen, pero tenía bastante éxito, era un tío que me iba bien porque era respetuoso, era cariñoso y entonces eso... Pero ya en los primeros bailes, te ponían los primeros codos, como digo yo, eso era parte de la época, eso era los primeros codos, pero era muy bonito, ¿no? Era una discoteca privada y entonces pues teníamos debía haber una cierta vigilancia, pero que nunca la sentimos, yo nunca sentí la vigilancia, ¿no? Y entonces pues el primer smoking me acuerdo que fue prestado de un primo mío y entonces cuando me sentaba pues se me remangaba el pantalón y se me veía el calcetín hasta media pantorrilla, pero esas cosas me hacían gracia, a mí no me daban vergüenza, no era vergonzoso, me reía de esa ¿Y en el anécdota. Club Náutico? Y en el Club Náutico pues aprendí los deportes que me gustaban, que jugué al tenis mucho tiempo, jugué al baloncesto, luego me gustaba mucho la náutica, fui un día... Yo creo que una semana a hacer natación, pero era tan temprano, a las 6 de la mañana, que dije, esto no está para mí, mancho. Yo no voy a ser Michael Phelps. ¿Pero destacabas en No, destacaba por la pasión y la fuerza, era peleón,
luchaba mucho, pero estaban tantas cosas que no... O sea, que hacías un montón de actividades. Un montón de actividades, no paraba la pata. Me encanta navegar también. Me encanta navegar, me encanta la vela, me encanta el mar en general. El mar, ¿no? Desde un bote de remos, yo siempre cuento que era muy feliz de niño en esas edades que estamos hablando de la preadolescencia, cuando habían aquellas plataformas fondeadas en el mar que llamábamos que íbamos nadando y nos subíamos, que eran hechas con unos bidones debajo, y entonces veías la tierra desde esas plataformas, y entonces eso me divertía una barbaridad. Para mí eso era separarme de mi casa, de mi mundo, era como la libertad. Y entonces siempre hice muchas actividades, a todo lo que me proponían me apuntaba. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can't count. I'm gonna swing from the chandelier. Ramiro, estamos en un sitio muy emblemático, ahora contamos cuál es, pero una de tus hermanas tiene... Pino ¿Pino? tuvo síndrome de Down. Tuvo porque ya no vive. Ya Está falleció. en el Mar de las Calmas. Pero bueno, que fue tu hermana favorita, En Cascabel, sí. ¿Sí? Con la otra me lleva peor. ¿Sí? Ahora me llevo de maravilla. Sí. Y Pino nació en el año... Si yo nací en el 58, ella nació en el 61. Motivo por el cual mi padre y mi madre, que bueno, siempre, y sobre todo en aquella época, un nacimiento de un hijo con síndrome de Down Era complicado. tenía su complicación, pero ellos se dedicaron en cuerpo y alma al asunto, no lo voy a llamar problema, y desde siempre nos educaron a todos como para que Pino fuera una más. Recuerdo que éramos muy pequeños, papá se fue con mamá a Holanda, que eran los punteros en temas de síndrome de Down, para enterarse de qué iba la cosa. Luego tío Nano, Maximiliano Díaz López, era el presidente de Aspronte, y papá y mamá estaban en la junta, lo ayudaban, pero era algo un poco, digamos, muy individual, de 3 o 4 familias. Entonces cuando entró papá, le puse tío Nano era coronel del ejército, pero papá era un empresario, un emprendedor natural, y entonces se reunían en el Roma, en el salón de casa, con los miembros de la junta. Montaron un equipo de gente muy interesante y surgió el asunto de la Casa Rosada de una manera inesperada. Estaban unos amigos de papá y los socios compraron la Casa Rosada para invertir, porque el plan general para este solar en aquel momento daba 6 plantas de altura y esta casa no estaba declarada bien de interés. Entonces, cuando se aprobó el PEPRI, que era el plan especial de la reforma interior, catalogaron la casa, con lo cual estos amigos y socios de papá se quedaron con la miel en la boca, o sea, nada, se quedaron sin nada. Tenían un palacete en Santa Cruz, pero era gente muy rica y muy buena. Y se entendía muy bien con papá y con mamá, querían muchísimo a Pino. Y un día en el Hotel Mensei, mi mamá, que es un personaje, todavía le preguntamos en casa de broma que qué fue lo que hizo para que le regalaran esto, en una comida que tuvieron le dijo, ustedes tienen, sin decirle nada a mi padre, dice, ustedes tienen la Casa Rosada y ahora ya no van a poder hacer nada, según me cuenta Ramiro, y entonces nosotros nos reunimos en el Roma, en algún que otro bar, en algún que otro restaurante, en el Pino Gumira, en no sé qué, en casa, y a lo mejor nos podían regalar la Casa Rosada. Yo lo cuento y me río porque me parece una broma de mal gusto. Pero de los 2 socios, de Ángel y de Fernando, uno era hijo único, heredero único, rico único, y se quería meter a monje cisterciense y se metió. Y entonces en la comida le dijo a mamá, dice, Delia, yo me quiero retirar del mundanal ruido y mi parte en principio la tiene, siempre que sea para Aspronte.
Entonces mi padre estuvo sin hablar, yo creo, por lo que cuentan, estuvo media hora que no sabía dónde meterse, porque unos socios, unas personas que acaban de perder una inversión, que estamos hablando del año 73, y mamá sigue. Y entonces dice, hombre, Fernando, muchísimas gracias, mi 50% lo tienes. Si háblate con Ángel, y si Ángel... entonces Ángel le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. En vez de que nos lo cuente Ramiro, nos lo cuentas tú, Delia. Delia lo contó con aquel cariño, aquella locura de ella. Y entonces, al día siguiente, cogió mi padre un avión para Madrid, que fue en el Transportín, que le consiguió el billete, porque no había billete, porque era un vuelo al día, en un carabel de aquello. Entonces, Jaime Yorca, que era un amigo de casa y como para mí tío Jaime. Y entonces le consiguió un billete en el Transportín, se fue a Madrid, se reunió con Ángel y con Fernando, se vinieron en el avión por la tarde, se fueron al notario y firmaron el regalo de la casa. Gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. For dear life, won't look down, won't open my eyes, keep my glass full until morning light, cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get up now, gotta run from this, here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. A los 2 años vuelven a Tenerife, ¿no? Sí. Volvemos a Tenerife, ya estaba Delia María, mi hermana, y yo y mis padres, éramos 4. Vivimos en el Toscal, en un edificio que hizo Luis Cabrera, donde en el primer piso vivía don José Rodríguez el del Día, que se fue del edificio porque no aguantaba a los niños, porque él tuvo a Mercedes más tarde, no nos aguantaba porque bajábamos a su patio a jugar y entonces armábamos cada escandalera. Entonces luego en el primero vivía Tilio Duque y arriba vivía Ramón Batista, el dueño de Almacenes Batista. Era una comunidad de 4 vecinos fantástica. Y mi hermana Pino, que nació después, vivió su vida en la escalera de ese edificio, se la rifaban. Comían en un piso, cenaban en el otro, comían, merendaba de la pasada pipa. Volvimos con 2 años, al año siguiente nació Pino con síndrome de Down y por ese motivo papá y mamá tomaron la decisión de que no es que estorbáramos, sino que ellos se querían dedicar, digamos, en cuerpo y alma a ver cómo tenían que resolver el asunto Pinocha, ¿no? Que era, te pilla de nuevo, era otra época y entonces se fueron a Holanda, que era el país en ese momento más avanzado, a preguntar, a ver cómo se podía atacar un problema, una situación familiar de estas características y la verdad es que lo hicieron de maravilla. A mi hermana Delia la metieron en la pureza pues no llegaba a 3 años y a mí con 2. Y a mí con 2. A mí me soltaron aquí. Sí, como le he dicho a algún empresario en el despacho que me dice, no, yo llevo trabajando de los 10 años. Y digo, macho, pues yo de los 2. Pues ahí me dieron una maletita, me soltaron y yo no he vuelto a mi casa todavía. O sea que yo empecé a trabajar con 2 años. Porque esto de que estuvieras en un colegio con 2 años también era trabajar. O sea que entraste con 2 años. Con 2 años al colegio. Y cuando entré al colegio, en ese ala que está ahí al fondo, estaba Párvulos B. Y aquí debajo estaba Párvulos A. Párvulos A lo llevaba el hermano Julio y Párvulos B lo llevaba Braje, que era el hermano del director del que examinaba de los carnets de conducir. Y entonces tenía un problema físico en el pie y entonces era un hombre, una gran persona, pero era un tío rudo, era, digamos, brutote. Quizás por su problema de su cojera, no lo sé. Lo cierto es que yo, según entré a clase, lo primero que vi fue darle con una regla en el culo a un compañero, que no me olvidaré nunca del nombre, fíjate tú si fue impresionante el susto, Jaime Insensé Buján. Y cogí la puerta sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y con la misma salí volado, digo, aquí no se me ha perdido a mí nada. Yo ya fui a clase, yo ya fui al colegio, esto a mí no me interesa. Y entonces me escondí no sé dónde, eso sí no lo recuerdo, hasta que me encontraron, buscándome hasta que me encontraron. Y bueno, a partir de ahí ya
entré, ya me explicaron de qué iba la historia y tuve compañeros, pues mira, si yo tenía 2 años y ellos tenían 4 y repetí segunda elemental y repetí ingresos, en el colegio tuve compañeros que hoy tienen 4 y 5 años más que yo, pero la verdad me trataron muy bien, aprendí mucho, me hicieron un pequeño salvaje. Era un pillo. ¿Eras golfillo aquí? Era golfillo, pero, O sea, pero siempre daba la cara. ¿Pero te castigaban mucho? No mucho, no, pues siempre daba la cara. Sí. Siempre daba la cara. Había un profesor que se llamaba Don Carmelo, que ya murió, que lo siento mucho, que era el moderno de la época. Y entonces ese me echó de clase un día, porque los de atrás me metieron en un lío, y entonces lo tengo que contar porque es una anécdota simpática. Y entonces me echó de clase y me mandó al hermano director. Y entonces yo, mientras estaba en el pasillo esperando a ver qué me decía el hermano director, pensaba, digo, adiós, cuando mi padre se entere que me echaron de clase, a ver qué, me va a caer una. Y entonces cogí, me fui yo primero al hermano director y le monté una película. Digo, hermano, vengo para que me cambien de clase. Porque es que resulta que mis vecinos del edificio, los hijos de don Buenaventura Hernández, que son el abogado, están en la clase del C y yo estoy en el A. Y entonces estoy pensando que es mejor que yo esté en el C. Con lo cual, cuando don Carmelo fue a contar la película, yo ya estaba en la otra clase adentro. Y siempre me miraba con una inquina del carajo, diciendo, este me ganó la batalla. Y nunca me olvidaré de eso, porque lo que más... Muchos años aquí, ¿no? Ramiro? Bueno, imagínate, pues casi 14. Nos despedimos del colegio aquí formados. Yo llegué aquí cantando el Cara al Sol y izando la bandera en este patio. Ahí están los hierros del mástil, todavía se ven. Mira qué casualidad, se ven en esa barandilla, ahí se ponía el mástil y los empollones de la época, o los más espabilados, digamos así, o los que mejor estaban bien con el colegio, izaban la bandera y todos cantábamos, o el himno, o lo que fuera, el Cara al Sol en aquella época. Estábamos en la OGE, estaba el hermano Alfredo que llevaba la OGE en la parte de abajo, pero tengo un recuerdo maravilloso del colegio. Son una institución que tengo que decir que todos los compañeros de la clase, salvo los que se echaron fuera del tiesto de verdad, en el sentido de la droga o de alguna cosa ya al límite, todos en la vida han triunfado. O sea, esta institución en ese sentido tiene un background fantástico. O sea, aquí si te pones, hasta los más, dicho con todo el respeto, a lo mejor el más bruto era yo, pero hasta los más torpes salían para adelante. Y me los encuentro y nos encontramos, ahora el día 30 tenemos la comida de la promoción. Pero eras buen estudiante, ¿no? Sí, siempre aprobado, he sacado buenas notas. Bueno, solo me suspendieron una vez inglés, porque don Pedro Rodríguez, como era tan pillo y tan perrete en clase, como todos me aprobaban, él me suspendió. Entonces mi padre se enfadó conmigo y me mandó castigado. Lo que te conté del barco. ¿Te mandó castigado? Cuenta eso. Lo del barco. ¿Te mandó castigado en inglés? El de inglés me suspendió, ¿sí? porque me portaba mal. Sí. Y entonces los demás me aprobaban todos. Y entonces no se le ocurrió otra cosa, que la gracieta era suspenderme a mi inglés. Y entonces mi padre dice, pero tú, ¿cómo que suspendes tu inglés? Y entonces ese verano Ricardo Lindemann traía ese mismo verano, lo organizaron y nos mandaron trabajando al hijo de Ricardo y a mí a Holanda y a Bélgica para aprender inglés en el barco que se llamaba el Dinas Caledonian, todavía me acuerdo. El capitán era polaco, el primer oficial era un holandés casado con una gomera que era el representante de Peugeot. El segundo oficial, Fernando, era un madrileño y el tercer oficial era un señor egipcio, se llamaba Farouk. Y el jefe de máquinas, pues era un barco de 5.000 toneladas, que yo era un cacharro. El jefe de máquinas era Mr. Harrington, un inglés. Entonces cuando nos dejaban a nosotros, para que no nos aburriéramos, unos críos, llevar el timón, el barco iba haciendo así, y Mr. Harrington desde atrás decía, porque tenía doble puente, tenía puente de popa y puente central, decía, el barco, carbón, que no llegamos, en inglés, y nosotros nos reíamos. ¿Y aprendiste inglés? Aprendí inglés y hablábamos inglés, y allí me orinaba en la cama todavía, imagínate, fíjate tú. Time after time.